¿Cómo es esto de desextinguir especies? ¿Es algo que realmente estamos cerca de que haya mamuts gigantes a nuestro alrededor? A día de hoy, solamente se ha hecho una desextinción real en el mundo una vez, y fue en España. Paris Hilton donó un montón de pasta para que resucite el mamut lanudo. Ellos dicen que para 2028 van a tener los primeros mamuts lanudos, que van a ser en realidad elefantes asiáticos tuneados. A lo mejor, quizás molaría que dentro de 300 años haya una super distopía en la que haya atletas modificados genéticamente. Emilio, si pudieras editar tu ADN, ¿qué cambiarías? Pues hablo por todos los hombres del mundo cuando digo, pero si pudiera de verdad, creo que me pondría unos cuantos centímetros de los demás. No soy bajito, que la gente se piensa que soy bajito. Mido unos 76, ¿vale? Vale, muy bien. A lo gato. Pero también me hubiera gustado mucho correr muy rápido. ¿Ah, sí? Sí, porque una de las cosas que más me apasiona en el mundo, y no sé si esto te pasa haciendo deporte, pero correr por una banda jugando al fútbol me hace muy feliz. ¿Y hace cuánto que no lo haces? Bastante tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos a What If Podcast, el espacio en el que exploramos las tendencias que ya moldean el mundo del mañana, María del Mar. Emilio, estamos un día más en el restaurante Tramo. Tan bonito. Qué que bonito nos está entrando que es. la luz natural porque ya es mayo. También es verdad que las precioso. nubes están dando bastante por culo en el día de hoy. Bueno, pero no pasa nada. pero Porque estamos muy agradecidos de estar aquí. es verdad, estamos muy agradecidos. Pero hoy hemos venido aquí a hablar de un tema que a mí me parece brutal porque se lleva tocando desde hace muchos años. Hemos visto titulares muy increíbles en los últimos años, que es la edición genética. También la selección genética, ¿vale? Que son conceptos similares que se mueven en el mismo campo. Pero diferentes. ¿Vale? Pero es esta idea de cómo podemos modificar nuestro ADN para, por ejemplo, curar enfermedades. Claro, ¿quién no querría erradicar una enfermedad, por ejemplo? Suena muy bien eso. El tema es que el genoma, que es todo nuestro ADN, todavía es un gran misterio. Entonces todavía se está investigando mucho al respecto. Y además se hereda. Se puede heredar muchas de las cosas de nuestro ADN. Por tanto, lo tendrán nuestros hijos, nuestros nietos. Toda la descendencia puede heredar cosas que nosotros tenemos. O sea, no estaríamos editando solo el ADN de una persona, sino reescribiendo la historia, el ADN de la humanidad, si comenzáramos a tocar el de cada persona y cada familia. Y ahí es donde la cosa se pone peliaguda de verdad. Porque es, vale, podemos quitar una enfermedad, podemos erradicarla, pero ¿y si estamos retocando algo más? ¿Y si estamos creando una super raza nueva? Incluso puede que no sea super, puede que simplemente sea una raza que es la que te gusta a ti. Podemos cambiar los ojos y que sean de color lila, super fuerza, super inteligencia. Lila. O sea, yo me imagino como el momento crea tu propio avatar en los Sims 4, pues que la gente así... Y que potencias todas las barritas, ¿no? Que te activas los trucos y es como inteligencia, fuerza, tú. Exacto. Yo en el Fallout, pero bueno, sí, más o menos estamos hablando de lo mismo. El caso es que ahí entra la bioética, es decir, todos estos comités que se establecen o que se pueden llegar a establecer, ya no solo en el campo médico de la medicina, sino incluso ya a niveles estatales, acerca de dónde se puede editar genéticamente y dónde no, hasta qué límite podemos llegar. Básicamente, el main thing, el tema principal de lo que vamos a tratar hoy es qué se puede hacer con la edición genética y qué deberíamos también hacer con ella. Así que esto es What If y el resto es historia. La realidad es que delante de las cámaras nos veis a Emilio y a mí siempre parloteando de los temas, pero es que detrás hay ahora mismo que cuente 5 personas. ¿Cuántas? 5. Pues ya sabes. Efectivamente. Muchas gracias, Emilio. Entonces, claro, tenéis que apoyar este bonito proyecto pudiendo suscribir a whatif.es. Ahí encontraréis las opciones de suscripción. Y nada, os pedimos mucho apoyo porque, tío, es que esto no se mantiene solo. No se mantiene solo. Es muy importante intentar llegar a los 500 suscriptores de pago antes de que nos vayamos por final de temporada. Por si quieres que volvamos en la temporada que viene, en otoño. Exacto, meteros en la web, mirad que hay un montón de opciones y beneficios para la gente que nos apoya pagando un poquito. ¿Y ya está? 5 euros al mes. 6 euros al mes. 5 si pagas todo el año. Así que eso, os esperamos por ahí en whatif.es. Pero Emilio, volviendo al tema que nos incumbe hoy, recuérdame por favor qué es el ADN, que cuando nos ponemos así técnicos creo que nos viene bien a todos ese recordatorio. Me encantaría hacer como una vuelta como hacía el ADN de Jurassic Park, y salía así, el ADN. Y te lo explicaba, ¿no? Entonces, yo voy a tener que consultar bastante porque yo no quiero dármelas aquí como que soy un experto que te cagas en biogenética, pero el ADN es una cadena muy larga donde están las instrucciones del cuerpo humano, ¿vale? Y está formada por 4 letras únicamente, que son A, T de Teruel, C de Cataluña
y G de Girona. He dicho muchas cosas para que sepas que... Buenísimo. Para que te sientas en casa. Pasa palabra. ¿Vale? Pero eso se van combinando como si fueran palabras. Es un poco como el 0-1 de los ordenadores que lo hemos visto muchas veces. Pues lo mismo aquí, en este caso, pues se juntan varias letras. Y cada combinación dice algo distinto. Pues te dice cuál es el color de tu pelo, cómo funciona tu corazón, si bombea más rápido o más lento, cuál es tu forma de hacer metabolismo o cómo responde tu cuerpo a una infección, que también es muy importante para repeler enfermedades, por ejemplo. O sea, Emilio, ahora me estás hablando de los genes, ¿verdad? De esas combinaciones de letras. Exacto. Esas palabras del ADN son los genes y tenemos unos 20.000. El resto de letras y sus combinaciones no se sabe del todo para qué sirven, pero sí que sabemos que algo importan, evidentemente, por algo están ahí. El gen puede tener esas instrucciones para repeler las enfermedades, pero a veces también puede estar defectuoso, ¿no? De hecho, desde hace años sabemos que hay enfermedades provocadas por un solo gen, ¿no? La enfermedad de Huntington o también la fibrosis quística. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina que se llama Lola, que tiene un defecto en uno de esos cromosomas y entonces eso provoca el síndrome que tiene, que es IDIC15, que es rarísimo y que, por cierto, se lucha mucho contra él y se participa en su investigación, que es muy importante para saber cómo poder solucionarlo a futuro. De hecho, estas enfermedades justamente de las que hablabas, Emilio, son enfermedades que se pueden evitar mediante la selección genética, lo que significa básicamente que no se modifica el ADN, sino que se escoge al embrión más sano. De hecho, esto ya está disponible y en casos de riesgo te lo cubre la Seguridad Social en un país como España. Y esto no debería ser muy discutible, ¿no? Porque al fin y al cabo estás evitando que un niño tenga una enfermedad que puede generar pues, mucha frustración y dificultades, ¿no? A lo largo de una vida. Pero hemos hablado aquí de seleccionar ADN, ¿no? Esa selección genética. Al mismo Enfocado tiempo, en el tema de las enfermedades. claro, que luego puede haber mucho tipo de selección genética, la eugenesia, que es esta idea de la raza que a mí me interesa mantener. Cuando se ha hablado, por ejemplo, de los nazis, la raza aria, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero luego está este concepto de la edición genética, que abre interrogantes nuevos que son increíblemente fascinantes y un mundo de posibilidades tremenda. Pero eso es la posibilidad de reescribir las instrucciones de nuestras células para que hagan o no hagan lo que nosotros queramos. Y aquí es la gran pregunta de, ¿somos Dios nosotros para elegir que sí y que no queremos en el ADN de una persona? Pues no sé si nosotros somos Dios, pero algunas empresas se lo creen. La empresa Colossal Bioscience, hace súper poquito, dijo haber desextinguido al lobo gigante. Dijo. Dijo. Y te iba a decir, ¿cómo te quedas? Sí. Dijo es un verbo. Pero estos también decían haber creado unos ratones con, ¿cómo se llama? Con pelo de mamut. Porque es como el primer paso antes de desarrollar o desextinguir, supuestamente, un mamut de aquellos que caminaba antaño entre nosotros. Uh-huh. Lo que está claro es que se están queriendo poner la medallita de la edición genética, ¿no? Y ser pioneros en toda esa desextinción. Que de hecho yo estoy muy interesado en hablar con nuestro invitado de hoy para preguntarle acerca de este asunto, pero hay otro ejemplo que también me gustaría mucho sacar a colación, que es el de las gemelas humanas, Lulu y Nana, que creo que nos sirve mucho para ver los problemas más graves que tiene todo esto de la edición genética. Cuéntalo, por favor, Emilio. Pues esto es en 2018, un científico chino llamado Ha Jiankui, y he dicho muy buena pronunciación. He leído en el Wall Street Journal que se pronuncia así, ¿vale? Ah, pensaba que lo habrías puesto en el Google Translator, en plan la voz, ¿sabes? Cuando le das al altavoz. No, porque a veces en artículos en Estados Unidos, cuando escriben, es H-E-G, ¿no? Pero de repente en otro párrafo dice G, que se pronuncia Ha, y ya pues, se me ha quedado en la cabeza. Claro. Bueno, pues este Ha Jiankui anunció que habían nacido 2 niñas de diseño. ¿Y cómo es esto de diseño? Bueno, pues resulta que había editado el ADN de las 2 niñas, de Lulu y de Nana, cuando aún eran un embrión. Había cambiado las instrucciones del ADN y todo esto para impedir heredar el VIH de su padre. Claro, o sea, aquí lo peor es que si las niñas luego tienen descendencia, todos esos cambios que el doctor Ha decidió hacer, lo van a heredar sus hijos también. Claro, porque esto además es un escándalo, porque esa técnica que utilizó, que se llama CRISPR, que luego seguro que nos la explica mejor nuestro invitado, no la conocemos del todo. Tampoco sabemos a ciencia cierta cómo funciona perfectamente el ADN. Claro, está haciendo cambios hereditarios y permanentes que luego no sabemos cómo, si en 20 años eso puede afectar, ¿de qué forma? Puede haber un desequilibrio en el sistema genético de nuestra especie, ¿no? O sea, esto evidentemente quizá no se vea de forma inmediata, sino muchas generaciones a posteriori. Pero de todas maneras... El problema es esa incertidumbre, que Exacto. no sabemos cómo puede afectar. Es una movida. Este tío acabó en la cárcel, se suponía que iba a cumplir 3 años, solo cumplió 1. Pero, y de hecho está currando otra vez el señor. Exacto. Entonces veremos qué se le ocurre, pero sí que hay una carrera de la edición genética, ¿no? A todos los niveles, no solo seres humanos, animales, luego también plantas. O sea que esto es una historia de la que vamos a estar muy pendientes. Estamos ahora viendo ejemplos de edición genética utilizada para prácticas poco éticas, pero sabemos que también se puede utilizar bien para curar enfermedades que ahora mismo no tienen remedio.
La cosa es usarlo para el bien, ¿no? Hay un tratamiento súper novedoso para una enfermedad que se llama anemia falciforme, que se basa en la edición genética. La gente que tiene esta enfermedad lo que hace es producir unos glóbulos rojos defectuosos por una mutación genética. Esto es problemático. Entonces, lo que hacen con este tratamiento es que quitan células madre de la médula del paciente, las editan para eliminar ese gen defectuoso y se las vuelven a meter al paciente para que produzca glóbulos rojos buenos. Claro. Esto es la leche. Claro, aquí también vemos una distinción entre editar genéticamente a alguien que ya tiene 40 años a desarrollar esa enfermedad, que luego esa edición no va a ser hereditaria, como editar genéticamente a ese embrión, ¿no? A esa pequeña que célula. Es lo que hablábamos antes con el caso de las gemelas, ¿no? De las gemelas chinas. Entonces, con todo esto, tenemos que debatir sobre si podemos y si debemos jugar a ser Dios, dependiendo de los casos. ¿Qué te parece si lo vemos con un biólogo experto? Let's go, por favor. Bueno, Mar, hoy nos acompaña en What If Podcast Ricardo Moure, biólogo, doctor en biotecnología, escritor, divulgador. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento. Me encanta cuando resumen mi currículum porque queda de la leche y luego no es para tanto, ¿eh? Hombre, ¿verdad? Bueno. Ojalá tuviera yo un doctorado. Bueno, ojalá no, porque no querría tener todos esos años. Además, muy complejo, ¿eh? Yo no sé si me podría sacar todo esto. Pero bueno, hablando de escritor, aquí tenemos tu primer libro, Sexo Salvaje. Libro, sí. Cuéntanos un poquito, porque a mí el título me lleva por otros derroteros que creo que no son los que tocas, ¿no? No, prometo que no soy la nueva Meghan Maxwell, no, Vale. no va por ahí. Es un libro en el que lo que hago es hacer una especie de viaje a través del sexo y la reproducción en la naturaleza. No solo de animales, también plantas, de hongos, de bacterias. Y utilizando un tema que al final pues da para mucha anécdota, que es divertido, que es curioso, que gusta en general, pues lo que hago es aprovechar para meter al lector o la lectora en los conceptos así más troncales de la biología. O sea, cuestiones de competencia, cuestiones de diversidad genética, cuestiones así, y las meto un poco sin que se enteren y con mucha risa. Es un libro de risa, de risa fuerte. Es distendido, como a nosotros nos gusta, ¿no? Que este tono así distendido. Y no es muy largo, porque a mí los libros de divulgación muy largos me agobian mucho. Es un libro asumible que puedes llevar en la mochila en el metro y no pesa mucho. Pues ya sabéis, Estupendo. Sexo Salvaje, que además me gusta que menciones esta idea de explicar fácil la biología, ¿no? Conceptos difíciles. Hoy vamos a hablar de edición genética, que ya hemos visto en la introducción, que es un tema bastante complejo. Es complejito. Pero tirando del ADN, ¿no? Porque el ADN, a mí siempre me gusta volver a Jurassic Park y el bichito del ADN. No, es que he hecho muchas El ADN. referencias ya. Ese vídeo es increíble a nivel divulgativo. Toma. Es Es que buenísimo. no sé ni de qué habláis, lo voy a tener que ver ahora. Hola, John. Hola, John. Hola, John. El ADN. Y me te explicar, me encanta. ¿No sabéis además, Parque Jurásico, la de vocaciones biológicas que despertó? Muchísima gente se metió a estudiar biología por esos conceptos de ADN que explicaban y por esa idea quizás de resucitar especies, aunque sea muy de ciencia ficción. Despertó mucha vocación. Me encanta que esto termine siendo una defensa a ultranza de Jurassic Park, pero hablando del ADN, muchas veces se habla de ello como sin más, pero en realidad hay un montón de conceptos que no sabemos. ¿Por qué es tan importante el ADN? A ver, el ADN es que hay muchas cuestiones en las que creemos que sabemos mucho y no sabemos tanto. O sea, yo creo que como de los grandes retos ahora mismo del estudio de la biología molecular y de la genética, irían por cómo interaccionan los genes con el entorno y entre ellos, ¿vale? Con el entorno, yo creo que igual os suena haber leído a veces en noticias por ahí el concepto este de la epigenética, no sé si os suena. Antes habéis explicado que lo del el típico ejemplo, ¿no?, del ADN como una biblioteca, como una librería donde están todas las instrucciones para crear un humano. Pero claro, una librería tan importante son los libros que tienes como si te los lees o no, cuándo te los lees, cómo los lees. Entonces, te voy a poner un ejemplo. La melanina, que es el gen de la melanina, el pigmento que tenemos en la piel y en el pelo, ¿no? Todas las células de nuestro cuerpo llevan ese gen, porque todas las células tienen el ADN completo. ¿Qué pasa? Que al final a las células del hígado o el músculo la melanina se la chufla, se la repanfinfla. ¿Qué pasa? Que las de la piel o del pelo sí van a leer ese gen de la melanina, pero no siempre lo van a hacer igual. Por ejemplo, en invierno que no te da el sol, estamos blanquitos, ¿no? La melanina apenas se lee, las células de la piel están leyendo así, melanina, muy bajito, melanina. Pero llega el verano, te vas a la playa y están melanina, melanina, melanina. O incluso igual se están leyendo en el brazo, pero no en el culo, porque llevas el bañador y está blanco. O sea, Marto, ahora estás con melanina, melanina. Un ejemplo tan chusco, ¿no?, de la melanina y el sol, pues imaginaos al final en el entorno todos los factores que influyen sobre nuestros genes, como la dieta, el ejercicio, los contaminantes que hay en el aire. Todo eso es tan complejo que todavía no tenemos
idea del todo de cómo influye el entorno sobre nuestros genes y luego también el cómo interaccionan esos genes entre ellos. Al final hay un montón de procesos en nuestro cuerpo que involucran redes de cientos de genes trabajando entre ellos. Y es una barbaridad y de eso todavía hay mucho trabajo por hacer. Hoy justo queríamos hablar de la edición genética. Antes has hablado también de Jurassic Park, de desextinguir, ¿no? Ciertas cosas que luego lo veremos porque hemos ido viendo titulares bastante cuestionables o al menos asombrosos. Los wargos. Los wargos, es verdad. Eso es. Justo estaba viendo yo anoche el Señor de los Anillos, las dos torres. Estupendo. Estupendo for you. Salen wargos, María del Mar, yo te lo explico, no te preocupes. Sí, luego muchas referencias tinieblas que no estoy pillando. Sabemos que hay enfermedades que están causadas por un solo gen. Sí. Para eso la edición genética sí que puede salvar vidas, es algo bueno. Sí, de hecho, cada vez se investigan más terapias para utilizando principalmente CRISPR, que es una herramienta de edición genética que son como unas tijeritas microscópicas moleculares. CRISPR-Cas. Y es una técnica en la que pues, se puede hacer un cortecito en el ADN y meter otro fragmento de ADN. Entonces, claro, en enfermedades como, por ejemplo, un ejemplo típico son algunas distrofias musculares, estas enfermedades en las que el músculo no funciona bien y las personas no tienen apenas fuerza, pues el poder editar el ADN para cambiar ese gen que digamos que está chuchurrío y meter la variante SARA del gen y que esas personas puedan, ya no te digo llevar una vida normal porque tampoco es, a día de hoy todavía es una tecnología muy nueva y a lo mejor no van a poder moverse completamente, pero pasar de una persona que ni siquiera tiene fuerza para toser y echar el moco a poder toser, a poder manejar una silla de ruedas con una palanquita en vez de ser una persona que no se pueda mover nada, es que hay un salto muy grande. Pero una pregunta que tengo ahí con eso, porque vale, tú dices una persona adulta de 40 años que tiene un problema en el brazo por una distrofia, ¿no? Muscular. En ese caso, ¿cómo consigues que retocar algo tan pequeñito como el ADN luego tenga implicaciones en todos los genes del cuerpo? Porque al final tú decías, la melanina, ¿no? Tiene implicaciones en toda nuestra piel. ¿Cómo consigues que se replique? ¿Y cómo se retoca también ese ADN con una persona que ya tiene 40 años, que no es... Claro, es muy complejo. Por eso os digo, a la segunda pregunta, que es el de cómo al final, como algo tan complejo en un adulto, cómo se consigue restaurar esa función. Por eso os digo que a día de hoy probablemente no se consiga restaurar del todo, porque no puedes garantizar que esa herramienta esté llegando a absolutamente todas las células musculares o las que sean en ese momento. Pero con respecto al otro que me has dicho, claro, a ver, en este caso lo que se tratan son enfermedades, como decías, que sea un único gen el responsable, para que sea una cuestión más asumible a nivel médico. Si estuviéramos hablando de una enfermedad que produce varios genes, sería mucho más complicado que una herramienta como CRISPR funcionara bien. En este caso, como os digo, tiene que ser un gen y además que esté bastante bien caracterizada la enfermedad. Aún así hay riesgos, ¿no? Es decir, en el momento que estás metiendo unas tijeritas que cortan el ADN, podrían cortar en otro sitio, podrían producir algún fallo, podrían incluso en el futuro producir algún tipo de dolencia por haber causado daño en el ADN. ¿Y eso ha pasado, no entiendo, en algunos casos? Bueno, a nivel experimental es algo que puede pasar y que sobre todo también pues no sabes lo que puede suceder a futuro. Pero al final es como todo tratamiento médico. Todo tratamiento médico tiene, hasta tomarte un ibuprofeno tiene riesgos. Te puede petar el estómago o el hígado. En situaciones muy raras, pero puede pasar. Entonces, al final, siempre en medicina hay un equilibrio entre riesgo y beneficio. Claro, CRISPR, como os decía, estamos hablando quizás de personas que no pueden moverse y que van a morir con 15 años. O personas que son completamente ciegas y hay cegueras congénitas que se está estudiando cómo usar CRISPR. Pues claro, de pasar de no ver nada a ver, pues la persona puede decir, pues oye, yo me arriesgo a tener problemas en el futuro porque quiero ver. Lo asumes el riesgo. Sí. Pues estamos metiéndonos en edición genética, pero luego también está la selección genética, que ya se hace en muchos países, incluso a veces no necesariamente porque sea una predisposición a tener una enfermedad, sino para elegir el sexo del bebé o incluso el color de los ojos, que es algo muy gataca. Claro, aquí hay que distinguir un poco entre la selección de embriones, que lo que se hace en estos casos se hace una fecundación in vitro y se cogen los embriones y se hace un estudio genético de los embriones y se seleccionan los que se van a utilizar. Aquí hay que distinguir entre los usos terapéuticos y los usos un poco caprichosos o preventivos. Estéticos, ¿no? Estéticos. A nivel de prevención, en España sí que se puede hacer selección de embriones, pero es una cosa que está súper regulada y son en los casos en los que realmente se evite alguna enfermedad. A mí un caso que me parece revolucionario es el de poder hacer selección de embriones
cuando existe unas mutaciones en unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, ¿vale? Son unos genes que lo que hacen es evitar ciertos tipos de cáncer o hacer que descargarse un poco de células tumorales y que no la líen. ¿Qué pasa? Que hay gente que lleva unas mutaciones en estos genes y en las mujeres que llevan estas mutaciones tienen entre un 70 y un 80% de posibilidades de tener cáncer de ovarios o cáncer de mama. Claro, son mujeres que entre los 35 y 45 tienen que quitarse los ovarios, incluso las glándulas mamarias. Es una movida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, además a través de la seguridad social, en estas personas, ya sean mujeres o incluso puede ser el hombre, porque el hombre transmite el gen también, estas parejas, se hace fecundación in vitro, se hace un estudio de los embriones y se eligen los embriones que no lleven esta mutación. ¿Por qué es revolucionario? Porque de alguna forma estás sacando esta maldición de la familia. Claro. Son familias en las que se acumulan casos de mujeres que han tenido cáncer de mama o cáncer de ovarios y de repente estás quitando esa especie de maldición en las hijas, las nietas, las bisnietas y además, aparte de esa parte humana, el ahorro que supone a nivel sanitario. Bueno, claro. Porque claro, estas mujeres tienen que estar haciéndose revisiones cada muy pocos meses, mamografías, un estrés constante y luego los tratamientos de cáncer. Es decir, es un ahorro de sufrimiento y un ahorro de recursos brutal. La fecundación in vitro solemos asociarla a gente que tiene dificultades a la hora de tener hijos, pero estaba pensando, ¿podríamos establecer este proceso como algo democratizado que lo hiciera todo el mundo para poder hacer esa selección cuando hay enfermedades? Claro, a ver, esto está permitido para algunas enfermedades muy concretas. Que están muy estudiadas, claro. Que están muy estudiadas. Como el cáncer de mama, pero quiero decir, el cáncer de mama y el cáncer de ovario le afecta a muchísima gente. O sea, tú lo estás diciendo y digo, si yo lo me que pasa quitar que esa... no todos los casos son porque exista esta mutación. Claro, o sea, la mayoría de personas son otros factores que es ya mezcla de genética con entorno, ¿vale? Es una pequeña proporción la que está derivada de estas mutaciones. Claro, a ver, lo de democratizar la fecundación in vitro, pues habría que ver para qué. Yo creo que si no hay una enfermedad muy concreta que eliminar, al final no te sirve tanto. Os pongo un ejemplo, ¿vale? En Estados Unidos y en México sí que tiene una legislación mucho más laxa y se permite selección de embriones para cuestiones estéticas como colores de ojos, color de piel, cosas chungas que pueden dar lugar además a sesgos racistas, que sean todos como los Malfoy de Harry Potter, ¿sabes? Que sean familias de pijos rubios blancuchos. Es un poco así, eugenesia, básicamente, para ser como quería hacer Hitler con la raza aria. Pero luego también hay muchas empresas que lo que ofertan es que hacen un estudio genético de los embriones y te dan las probabilidades de cada embrión de desarrollar enfermedades como pues, problemas cardiovasculares, esquizofrenia, incluso de que sean más o menos inteligentes. Y ya entonces las personas seleccionan el embrión que quieren en función de esos riesgos. Pero parece un poco casa de apuestas, ¿no? Porque estás diciendo 80% inteligente, 60% Alzheimer, ¿no? Entonces es como... Claro, además aquí lo primero es que hay que coger eso con pinzas, porque como os decía, uno de los grandes retos ahora mismo es el saber cómo funcionan todas esas redes de genes. Entonces, esa probabilidad que te están dando es un poco chusca, porque solo están mirando un gen o dos genes. Es como, mira, yo pongo el ejemplo, es como si tú quisieras conocer el estado del mundo a nivel internacional, geopolítico y tal, mirando solo un país, mirando, yo qué sé, Togo. Tú miras lo que hacen en Togo y dices, pues ya sé lo que está pasando en el mundo. Pues no, aquí es lo mismo. Entonces, decir que un embrión tiene un 1,5% de probabilidades de tener diabetes en el futuro, pues esas probabilidades yo las cogería con pinzas. Ahora, a mí de todo esto, lo que sí que me parece chungo, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, que es lo que seleccionan muchas familias, ese niño no va a ser más listo, ¿vale? O sea... No va a ser superdotado ese niño, No, porque si no le das una buena educación ni nada, pues no. Y aparte que estás eligiendo entre genes ya de la propia familia. Entonces, si los padres son tonticos, pues el niño será tontili, ¿sabes? Hay un techo. O sea, sí, donde no hay mata no hay patata. Pero lo que yo pienso aquí que hay más reto es en cómo nos vamos a relacionar nosotros y nosotras con esta situación. Es decir, ¿y si el resto de la población sí que nos creemos que esos hijos de ricos que han hecho selección embrionaria sí que son más listos? ¿Y si ellos, también esos ricos, se creen más listos? Ahí está el gran reto, el que si estás haciendo una especie de eugenesia, a ver si la sociedad nos lo vamos a creer y nos vamos a creer que son superiores cuando simplemente son ricos haciendo cosas excéntricas de ricos. Ya está. También estaba pensando que esos procesos son como muy privados. Al final no sabremos, ¿no?, quién se ha sometido a una selección
de genes y quién no. Bueno, hay muchos ricos que les gusta alardear de sus excentricidades. Bueno. Elon Musk lo haría. Oh, seguro, Sí, seguro. Elon Musk. Pero esto que también estamos hablando ahora de las razas, o sea, nos ha llevado a pensar, comparándolo con Black Mirror y demás, que podríamos llegar a un punto en el que esos súper ricos decidan crear una súper raza de gente súper inteligente y con súper fuerza o lo que sea. A ver, si se basa en la selección embrionaria, o sea, habría que diferenciar si fuera edición genética o selección embrionaria. Claro. Si fuera selección embrionaria, se vería algún efecto pasadas muchas generaciones. Ujú. Al final, sería como una especie como de eugenesia. Tardaría unas cuantas generaciones en verse algún tipo de efecto y ya os digo que a lo mejor ni siquiera a nivel de cuestiones de inteligencia o así, que son multifactoriales, tampoco se vería. Otra cosa sería que se pudiera hacer edición Claro. genética per se. Ahí sí que podría pasar. Por eso, en todas las cuestiones que tienen que ver, ya sea con selección de embriones o con manipulación del ADN, están súper reguladas, porque ese miedo a crear una desigualdad genética en base a las desigualdades económicas, pues es una amenaza real. Que también os digo, a nivel de salud, que es a lo que aplica muchas veces estas cuestiones, ya existe desigualdad sanitaria en el mundo y a día de hoy es más importante para tu salud tu código postal que tu genética, básicamente, pero hombre, no queremos acrecentarlo. Me estoy yendo un poquito al morbillo, pero ahí, o sea, ¿sabemos de alguien que ya sea cabecilla de querer hacer esa edición genética? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Genial. No tengo ni idea. Mejor vivir en la ignorancia, Sí, sí. a ver si no hay ninguno. Pero y hay ya un está. caso muy emblemático, ¿no? De un investigador chino que hizo la edición genética, en este caso para que 2 bebés supuestamente no tuvieran el virus VIH que sí que tenía su padre, pero aquí hay una serie de controversias en torno al caso. Tío terminó en prisión, no mucho tiempo, No. pero ¿qué nos puedes contar de ese caso que es tan relevante para este campo de la edición genética? Vale, lo que hizo este investigador era, les hizo edición genética a estas niñas, ya, bueno, cuando eran embriones, para eliminarles un gen, el de una proteína, que es un poco la vía de entrada del virus del VIH a los linfocitos, que es a los que infecta. Es como si fuera una llavecita que el virus del VIH abre y entra. Y se lo quitó. ¿Qué pasa? Que este gen sirve para más cosas. De hecho, en estas niñas, uno de los riesgos que puede correr su salud es que puede que sean más susceptibles de sufrir efectos más adversos con gripes graves o con virus, por ejemplo, como el virus del Nilo, porque ese receptor de las células al final es necesario. Luego, aparte, que parece ser que solo eliminó, nosotros de cada gen tenemos 2 copias, ¿vale? Pues en una de las niñas solo eliminó una copia, la otra no. Y hay células, esas niñas pueden ser lo que se considera quimeras, que son personas con 2 ADNs, es decir, hay células que tienen un ADN y células que tienen otro. Entonces, en este caso, simplemente que tendrían células que tendrían el gen y otras células que no. O sea, es una movida. Quimera no se usa con un animal mitológico que es como medio cebra, medio Sí, jirafa, ¿no? un popurrí, ¿no? Un popurrí Pero raro. ¿eso cómo les afecta a ellas ser quimeras? Es que eso ahora mismo no se sabe. Vale. No se sabe. Y luego, para mí, de este caso, lo que a mí más me molestó fue el uso torticero, chungo y cutre que hizo del tema del VIH. ¿Por qué? Porque este señor lo que hizo era absolutamente amoral, ¿vale? Porque comprometió la salud de estas niñas y para venderlo al mundo como un logro y como un hito dijo, yo las he salvado del VIH porque su padre tenía VIH. Y dices, ¿pero de qué las has salvado? ¿Acaso? O sea, que esas niñas por convivir con su padre no se van a infectar de VIH. El VIH se transmite... De hecho, ya, o sea, me lo estás poniendo en bandeja. Es como, ¿qué estás pensando hacer con tus hijas? Claro, aparte de eso, ¿de qué vas a hacer con tus hijas? Aparte de eso, es que a día de hoy, cuando una persona sigue su tratamiento de VIH, De verdad. no transmite la enfermedad. Esto que se intenta educar siempre de indetectable igual a intransmisible. Ese señor no transmite la enfermedad y entendemos que está tratado. Incluso aunque fuera la mujer, la madre de las niñas, la que tuviera la infección por VIH, que no era el caso, pero aunque fuera ella, es que ya existen técnicas a día de hoy para que una mujer que convive con el VIH dé a luz y no le pase la infección a sus hijas. Con lo cual este hombre lo que hizo fue utilizar la ignorancia que tenemos la mayor parte de la sociedad sobre cómo se transmite el VIH para venderse como un héroe, cuando lo que había hecho era una barbaridad que vete a saber qué efectos tiene sobre la salud de estas niñas en el futuro. O sea, era un mendrugo, básicamente. Pero es que hasta donde sabemos, creo que ha vuelto a trabajar, o sea, pasó por la cárcel, ha vuelto a trabajar. ¿Cuál es la reacción que tuvisteis desde la comunidad científica? O sea, ¿qué se comentó en tu entorno? Pues ya te digo, en general
justo lo que os decía sobre el VIH, porque además yo parte de la tesis doctoral en parte trabajé con VIH, entonces cuando sabes cómo funciona y ves esto dices, ¿qué está haciendo este tío? La justificación era muy pobre. Era pésima, sí, era pésima. Es un poco experimento, ¿no? Para ver en el mundo real una aplicación directa en seres humanos. Sí, yo creo que él quería ser un pionero. Ya. Y de hecho es verdad que sigue trabajando y le sacaron de la cárcel porque es un investigador que sí que debe ser un crack a nivel de genética. Y que claro, China lo quiere ahí, ¿no? Claro, China está en una carrera por posicionarse a nivel mundial como los punteros en la ciencia y no querían pasar de este hombre en la carrera biotecnológica. Claro. Pero bueno, era el típico que quiso, bueno, pues supongo que quiso dar un puñetazo en la mesa de decir, es que esto se tiene que poder hacer, y lo hizo. A mí me pareció una barbaridad y una irresponsabilidad tremenda, tremenda. Además que engañó a la familia y todo, bueno. Sí, fatal. no era el mejor ejemplo. Saltamos de humanos a animales, que por cierto, esto es muy Full Metal Alchemist, para el que siga el anime sabrá a qué me refiero. Lo siento, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Has visto que sí? Que con animales hemos visto casos también, se llama la empresa, ¿cómo era? Colossal Biosciences, y lo que hacían ellos es de repente los wargos, ¿no? De los que hablábamos antes. ¿Cómo es esto de desextinguir especies? ¿Es algo que realmente estamos cerca de que haya mamuts gigantes a nuestro alrededor o es un poco vendehumos? Es que hay de todo ahí, ¿vale? O sea, desextinguir, como su propio nombre indica, es traer de vuelta a una especie. Jurassic Park. Jurassic Park. A día de hoy solamente se ha hecho una desextinción real en el mundo una vez. Y fue en España, de hecho. Pioneros. Sí. Ahora sí, ¿eh? En España se trajo de vuelta mediante clonación, como hacían en Parque Jurásico, al bucardo del Pirineo, que es una subespecie de cabra montés que se extinguió. No me acuerdo qué año era, no sé si era en el 2000, 2001. Claro que de todas las especies que podías haber desextinguido, repite el nombre. El bucardo del Pirineo. Claro que sí. Y digo científico, ¡buah, chavales! ¡El bucardo! Además es todo como muy castizo, muy Mortadelo y Filemón, porque, que fue un proceso de la hostia, pero la historia es trágica y graciosa, porque se extinguió el último bucardo, se murió porque le cayó un árbol encima, la pobre, Ay, que se llamaba Celia. Celia, Se la llamaba bucarda. Celia. La tenían disecada y No, nada de entonces pedo. del cadáver de Celia se extrajeron células, material genético y tal, y se clonó a Celia. Y nació un cabritillo, pero que a los 10 minutos se murió. Anda. Con lo cual, el bucardo es la única especie no solo que se ha desextinguido, sino que se ha extinguido 2 veces. Y esto es made in Spain. Y lo que pasa es que luego no se siguió intentando porque son procesos... son procesos súper difíciles, y antes de que naciera el pobre cabritillo este que se murió, se intentó varias veces y hubo un montón pues, de embarazos que no llegaban a término, animales que nacían muertos, y de hecho el clon de Celia duró 10 minutos porque debido a ese proceso de clonación que todavía estaba un poquito verde, nació con un problema pulmonar y se murió. Pero esto es una desextinción real, porque es clonar al animal, le crearon una hermana gemela a Celia. Y después de eso no se vuelve a intentar, ¿eh? ¿Qué se ha hecho ahora? Lo que hace esta empresa de Colossal Bioscience con los lobos wargo y todo esto, en realidad lo que hacen es modificar genéticamente a una especie que existe ahora mismo, en este caso el lobo gris, que es el lobo que vive en Norteamérica, y modificarlo genéticamente para introducirle características de ese animal que se extinguió. Entonces lo que se hace es, pues cogieron el ADN del lobo gris, del lobo actual, y lo compararon con el ADN del lobo terrible, que es como se llama realmente. El wargo es mitológico, el lobo terrible de la especie. ¿De dónde han sacado el ADN de ese lobo terrible? ¿Se hace tiempo que se extinguió? Pues porque al final se puede recuperar ADN antiguo. Hay fósiles que tienen ADN que todavía se conserva. Entonces sacaron de un fósil de un colmillo y de un hueso de un oído, que eran huesos que tenía uno 13.000 y el otro 70 y pico mil años. O sea, se puede sacar ADN muy, muy, muy antiguo. Entonces, comparaban el ADN de estas dos especies y veían, pues, al compararlo, pues, en las zonas que eran diferentes, pues fueron identificando, ¿vale? ¿Qué partes le dan al lobo terrible ese tamaño tan grande que tiene? ¿Qué partes le dan ese pelaje más denso y blanco para que parezca el lobo de Jon Snow? Pues iban viendo todo esto y entonces, pues, usando la CRISPR, estas tijeras moleculares, pues le iban modificando el ADN del lobo terrible para que tuviera las características más llamativas del... Amigo. Perdón, he dicho lobo terrible. Fueron modificando el ADN del lobo gris Vale.
para que tuvieran las características del lobo terrible. Ujú. Y entonces, pues luego cogieron les metieron los embriones a unas perras, han hecho como gestación subrogada con perras. Ah, ni siquiera con lobas grises. No, con perras. Con perras. Con perras. Fantástico. Esto se está volviendo un poco rocambolesco. Es un poco raro. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que no han desextinguido nada, porque al final estos lobos terribles que han creado, entre comillas, tienen solo las características más llamativas del lobo terrible. Es decir, pues el tamaño, el pelaje, la mandíbula más potente, pero no han dicho nada de si, yo qué sé, han tocado algún gen sobre el metabolismo, por ejemplo, cosas aburridas que no le interese a la gente. ¿Digiere igual las grasas ese animal? ¿Es igual de sociable? ¿Su cerebro se desarrolla al mismo ritmo? Entonces, ¿es más agresivo? ¿Es menos agresivo? ¿Qué comería? Es un lobo tuneado. Para mí es un lobo tuneado. Como mucho podríamos decir que son una especie de híbridos. Y ni siquiera eso, ni siquiera. ¿Y crees que hay alguna aplicación positiva a tunear? ¿A tunear? A ver, no lo sé. Yo creo que esta empresa vamos a ver muchas cosas, ¿vale? Porque la jugada les está saliendo bien a nivel de marketing. Que muchas veces Sí. el marketing es importante porque dice la gente, bueno, es para que se les conozca, hombre, es para recibir pasta, financiación, hacer una ronda de inversión, ¿no? Claro, aquí esta empresa ha vivido mucho también de hacer anuncios espectaculares para sacar dinero de mecenas. Por ejemplo, Paris Hilton donó un montón de pasta para que resuciten al mamut lanudo. Ellos dicen que para 2028 van a tener los primeros mamuts lanudos, que van a ser en realidad elefantes asiáticos tuneados, básicamente, para que tengan pelito. Que la exigencia de Paris Hilton es que sea rosa el suyo. Bueno, que sea mecenas es bastante heavy. ¿eh? Ojalá. Y yo creo que realmente sí que en unos años es muy probable que veamos un elefante tuneado así peludete y tal. ¿Alguna aplicación buena podría tener? Esta herramienta sí que se podría utilizar, por ejemplo, para generar diversidad genética en especies que se estén recuperando. Por ejemplo, ¿Qué significa eso? Sí. Cuando hay una especie de la que quedan muy pocos individuos y se intenta recuperar a la especie, es muy normal que al final tengan todos mucha endogamia. Esto pasaba claro. con los linces ibéricos, cuando el lince ibérico es un ejemplo muy bueno de recuperación de una especie, pero claro, es que a principios de los 2000 quedaban apenas unos 100 ejemplares en libertad. Es que había muy pocos. Entonces al final, en cuanto a poco que hagas cruces, son primos segundo, que se te quedan todos borbonitos, vamos, se te quedan... en vez de lince ibérico, el lince borbón. El lince borbón, vamos a decir el lince Austria, no sea que nos cancelen o algo. Vale. Pero sí, al final... Tiene toda razón, retiramos. Lince Austria. Lince Austria. Tienes a los linces haciendo el cuanto más primo, más me arrimo, y al final se te van quedando tonticos, van siendo susceptibles de tener un montón de enfermedades, de malformaciones... Y esto es un problemón que pasa cuando intentas recuperar una especie de la que quedan pocos bichos. ¿Qué pasa? Que con estas herramientas sí que podrías modificar el ADN de estos animales para que tenga mayor diversidad genética. Y coger un embrión que dices, oye, este bicho ya tiene una endogamia brutal, pues retocarlo un poco para meterle pues trozos de ADN de otros, pues imagínate que fueran linces, pues trozos de ADN de otros linces para crear un poquito de diversidad. Esto se podría usar. Lo que pasa que, claro, ellos al final sí que tienen algún programa, creo, para hacer este tipo de actos y que en realidad están bastante bien, pero que en realidad ellos viven principalmente de sacar inversión haciendo estos grandes anuncios como desextinguir al mamut, que para mí además tiene una parte muy turbia, y es que lo que nunca te cuentan es que al final ellos están haciendo experimentación con animales, ¿vale? Y en toda experimentación con animales hay sufrimiento. Claro. Siempre. Aquí lo que no te estarán contando es cuántos lobos terribles han nacido muertos, cuántos abortos ha habido, cuántos han nacido, han vivido 3 días y han muerto de una forma terrible. Eso no te lo cuentan. Y cuando se investiga con animales, aparte de que hay que pedir un montón de permisos, y con razón, solamente se acepta la investigación con animales cuando hay un fin muy concreto y justificable. O sea, yo qué sé, para investigar búsquedas de tratamientos contra el cáncer, se usan animales. Pero incluso para un fin tan noble, como sociedad también nos incomoda. Nos incomoda, y a los investigadores que lo hacen, pues las pasan canutas, no les gusta nada, y se hace con muchas garantías. Y aquí estás haciendo esto para crear unos animales que son más, como decía Alan Grant en Parque Jurásico, eso no eran dinosaurios, esos son monstruos de feria, pues en realidad, en el buen sentido, pobres animales, pero estás creando una especie de monstruos de feria que no sé si son para crear una especie de zoo prehistórico. Ellos dicen que para soltarlos por ahí, pero eso es que vas a crear un desastre ambiental brutal o se van a morir los animales. No sabes muy bien para qué lo hacen,
y están realizando experimentación animal. Y para mí eso es chungo. Y aparte que han mentido porque no han desextinguido nada. No han desextinguido. Que volvemos a esta idea de jugar a ser Dios, ¿no? Que también la comentaba John Hammond en Jurassic Park, ¿no? Era un poco esta idea. Pero hay otro ejemplo que es el de Brian Johnson, conocido biohacker. Hemos hablado de él en el podcast en el pasado. Y es él decía que se ha inyectado ADN. El tío tiene el objetivo de vivir más tiempo. ¿Qué significa realmente que te estés inyectando ADN? Él lo que hizo fue hacerse un tratamiento, una especie de terapia génica, pero en la que no modificaba su ADN, ¿vale? No era rollo, yo qué sé, Spider-Man metiéndose genes de araña, no. Sino que él se metió una especie de circulitos de ADN, unos circulitos pequeños, en los que había un gen, que es el de la folistatina, que es una proteína que, bueno, que como que hay estudios en ratones que la relacionan con una ganancia de masa muscular, pérdida de grasa y sobre todo de alargamiento de los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, ¿vale? Cuando, según vamos envejeciendo, se van haciendo más cortitos. El que se vayan haciendo cortitos, estos extremos de los cromosomas, es una de las causas, una de tantas del envejecimiento. Entonces él fue a Roatán, que es una isla que está frente a Honduras, que tiene una legislación muy laxa, y hay una empresa que se llama Minicírculos, que se dedica a hacer estos tratamientos con circulitos de ADN. Pues le pincharon en las lorzas, pues se lo hicieron en el tejido adiposo, le inyectaron estos circulitos de ADN que producían la folistatina con el supuesto efecto de que iban a alargarse sus telómeros y que iban a ganar músculo y a perder grasa. A ver, esto es un poco flipada, ¿vale? Yo he estado mirando y a día de hoy no hay evidencia científica fuerte de nada de esto. De hecho, sí que hay en ratones, sí que se ve que cuando se les trata con folistatina, su esperanza de vida aumenta un 30%, más o menos, y que ganan masa muscular, pero no es lo mismo un ratón que un humano. A veces lo que funciona en un ratón no funciona en un humano. Entonces, para ofrecer un tratamiento y cobrar por él, hay que demostrar las cosas. Esta empresa, yo he estado mirando si tienen algo publicado y lo único que tienen es un artículo científico, pero que no está publicado en ninguna revista, ¿vale? En ciencia, cuando tú demuestras algo, tienes que publicarlo en alguna revista, que la revista se encarga de mandar el artículo a expertos independientes para que avalen ese trabajo, digan está bien hecho o no está bien hecho. Esto no está publicado en ningún lado, por lo tanto no está revisado y además en el estudio no ven que aumenten los telómeros. No hay un incremento de los telómeros. Ellos dicen que se incrementan, en el estudio no hay incremento. Y luego encima, este estudio sí que se ve que hay cierta ganancia de músculo un poco y pérdida de grasa, ¿vale? En los pacientes en los que se lo han hecho. Pero ¿qué pasa? Que no tienen un grupo tratado con placebo. Oh, no hay un grupo de par, ¿no? No, o sea, no que eso es lo peor de un estudio, que no tenga un grupo de par, ¿no? A veces hay estudios que no tienen placebo, pero en este caso deberían tenerlo. ¿Por qué? Porque al final sí que tienes que tener un grupo al que le pinches aguachirri un poco sin saber si está recibiendo el tratamiento o no. Porque si tú te vas a una isla tropical a hacerte un tratamiento que te va a poner más fuerte y te va a adelgazar y no sé qué, pues eso ya influye en ti y durante los siguientes meses seguro que comes mejor, haces más deporte, etcétera. Entonces igual esta gente lo que ha hecho es, pues luego ha salido de la isla y ha estado comiendo piña y pollo y yendo al gimnasio y eso no se puede demostrar. Entonces básicamente yo resumiría lo de este señor en ricos excéntricos haciendo cosas de ricos excéntricos. Pero es bastante curioso porque él mismo se usa de conejillo de indias. Ya, pero esto es un problemón, porque es que, claro, hablamos de Brian Johnson todo el rato porque está, que voy a vivir más, porque está haciendo todas esas cosas. Como tenga un puñetero accidente de avión, le atropelló un coche, va a ser un drama para todo el mundo porque nadie vamos a ser capaces de saber si ha vivido más tiempo de verdad con todas las mierdas. Queremos que dure 20 años Estamos más, ¿no? siguiéndole todos atentamente. Bosco, nuestro compañero especialmente, que ya se ha convertido en fanático de Brian Johnson, y no vamos a saber. Hace así que no. A ver, fuera de micro. Yo os diría que de verdad esto es gente que se flipa. Igual que hace 150 años, pues la gente compraba placenta para echársela en la cara, pues esto es parecido. Gente que se obsesiona pues con cuestiones que van por encima de la pasta que tienen, que es, pues yo quiero vivir eternamente, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y hacen tonterías. Mira, toda la gente que sale diciendo que vamos a ser inmortales, como hay un flipado también, que cada 2x3 lo sacan en prensa, que viene mucho a España, el Cordeiro, que es uno que dice que vamos a ser inmortales. Muy genial. Pero que luego que saca un montón de pasta también de inversiones, de pues eso, pues gente del mundo de las empresas que le dan dinero, que donan dinero para sus supuestos estudios sobre la inmortalidad.
Y todo esto son charlatanerías. La gente que se dedica realmente a estudiar la ciencia del envejecimiento te va a decir, esto son tonterías. Ya. No vamos a ser inmortales. Ya tirando un poco a futuro, habiendo hablado de la selección genética, edición genética y todos los pequeños aristas que vamos tocando, ¿te imaginas un día que podamos, si no existen riesgos en esta edición genética, significaría que podríamos tocarnos el genoma sin ningún problema, deberíamos hacerlo? Uf, no lo sé, claro, es que depende de cómo sea ese mundo y lo que se quiera hacer. Yo lo que os diría es, como a nivel especulativo luego el futuro no se puede predecir, yo lo que diría es, quizás los grandes logros, los grandes avances que vayamos a ver de la genética, de la edición genética, de la ingeniería genética, quizás sean menos de ciencia ficción de lo que creemos, pero mucho más útiles para nuestra vida. Es decir, al final, el uso de técnicas como, por ejemplo, CRISPR, algunos de los grandes avances que nos traen no son en modificar nuestro propio ADN, sino en utilizarlas en investigación. Pues, por ejemplo, modificar el ADN de cultivos celulares. En investigación se usan muchos cultivos de células. Pues yo qué sé, yo he trabajado con cultivos de células de hígado, de tejido adiposo, y son un modelo de estudio. Pues se pueden utilizar técnicas de ingeniería genética para, de una forma bastante rápida y bastante barata, pues conocer el efecto o el funcionamiento de un gen en un órgano. Yo creo que muchos de esos grandes avances van a ir por ahí, o en diagnóstico, o en prevención. Veremos cosas muy flipantes utilizando directamente ingeniería genética o edición genética sobre las personas. Yo creo que sí, pero yo creo que ni nos vamos a poner superpoderes ni nada de eso, y que además, teniendo en cuenta, como os decía al principio, la importancia que vemos cada vez más grande de cómo nuestro ambiente, nuestra forma de vida, nuestra forma de estar en el mundo afecta a cómo se leen nuestros genes, al final, todo esto de me voy a poner este gen para ser más listo, o voy a hacer selección de embriones para tener que mi hijo tenga este gen y sea más inteligente o tenga talento musical. Yo creo que esto vamos a ir viendo que no sirve, que realmente es mucho más importante el cómo vamos a utilizar esos genes que ya tenemos cada uno de nosotros y nosotras. Y sí, los factores sociales, los factores culturales, ¿no? Y factores ambientales. Claro, es que el entorno. Por ejemplo, una cosa que es clave, ¿no? La nutrición. ¿Cómo afecta la nutrición a cómo se expresan, cómo se leen nuestros genes? Eso tiene un efecto brutal. Entonces, muchas veces estamos buscando esta solución de ciencia ficción de me cambio mi ADN, cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es no comernos 3 bolsas de patatas a la semana, ¿sabes? Entonces, quizás tengamos que quitarnos este chip de la ciencia ficción y leer más para ver que puede ser que sea menos sorprendente y menos de peli Marvel de la idea que tenemos preconcebida, pero que es incluso mucho más sutil de lo que pensábamos en un ámbito menos espectacular, ¿no? O sea, que imaginar, todo el tema de Juegos Olímpicos, antiedición genética, de momento no lo tenemos que imaginar porque las cosas van a ser mucho más pequeñitas, no tan... A ver, quién sabe, a lo mejor, quizás molaría que dentro de 300 años haya una super distopía en la que haya atletas modificados genéticamente. Es cierto además que en cuestiones de deporte o de fuerza sí que a veces un cambio en un pequeño gen es brutal. Por ejemplo, hay un gen, la miostatina, que es un gen que inhibe el crecimiento muscular, ¿vale? Para que no te pases de petarte, básicamente. Y cuando hay animales a los que se hace edición genética y se les quita ese gen, se ponen tochísimos. Hay unas imágenes que lo busque la gente de un perro que le hacen esto, que es flipante, o el perro mazao. Hasta hay también una raza de vacas que lo tienen de forma natural, ¿vale? No es que se haya editado genéticamente, sino que de forma natural pues nació una que le faltaba este gen y se fue criando la variante. Y son unas vacas que son flipantes. La Belgian Blue. Me estoy imaginando dentro de un mes llego al podcast, veo todo y claro, Emilio, ¿qué has hecho? Yo, pues molaría pensar, ¿no? En que dentro de a lo mejor 200 años la gente se haga eso y esté mamadísima de una forma loca. Yo la verdad es que creo que no lo veremos y espero que tampoco lo vean nuestros descendientes. Es que por ahí va mi última pregunta, ¿no? Que es, has hablado tú de los Malfoy, de la raza aria, los nazis, ¿no? Siempre hay malos jugadores, malos actores en nuestro mundo, somos demasiados millones de personas. Entonces,
siempre va a haber aquellos interesados en perpetuar una raza específica o alimentar unos sesgos concretos. Sí. ¿Eso no te da más miedo de la posibilidad de que Gattaca, ¿no? La película aquella mítica de Andrew Niccol, que maravillosa, y sobre todo para hablar de un tema como este, ¿no? Tan vigente ahora mismo en nuestra sociedad, ¿no te da miedo que podamos ir por ahí? ¿No crees que es una posibilidad real? Es una posibilidad real, pero fíjate, como te decía, me da más miedo a realmente los efectos que puedan tener el uso de estas tecnologías en ellos y que creen, pues eso, como estas estirpes de mega ricos modificados genéticamente o que hagan selección. Más que esos efectos a nivel biológico en sí, me preocuparía el que realmente ellos y nosotros como sociedad creamos que son superiores. Eso me da más miedo. Sí, porque es cuando puedes cultivar un mensaje, ¿no? Claro, además que de cierta forma ya sin cuestiones de alteración de la genética muchas veces hay un elitismo brutal y hay muchas familias de mucha pasta que ya se creen superiores al resto. Bueno, y racialmente sigue siendo una realidad, ¿no? Entonces, sí. Realidad que lo piensan, no que lo sea, ¿eh? No que lo sean, pero eso es lo que me aterroriza, el que realmente lleguemos a pensarlo, igual que eso, que hay gente sí que cree que su raza es la superior, e incluso tristemente gente que cree que su raza es inferior, que realmente pues en el futuro también se añadan estas cuestiones genéticas y que la gente pues nos creamos que ese señor que hay ahí ricachón y que tiene no sé cuántas empresas y que se mete en política es superior cuando igual es un pintamonas. Y luego también la cuestión de desequilibrar el panorama genético del mundo, ¿no? Quiero decir que también puede haber consecuencias inintencionadas acerca de estos cambios que produzcamos tanto en seres humanos como en animales. Pues depende. Con edición genética, pues por poder sí que se podría, si estás metiendo genes nuevos y esos genes se transmiten de generación en generación, que esto es una de las cosas también más importantes en términos de cuestiones sobre edición genética. El meter modificaciones que sean heredables o no heredables. Si metes modificaciones que son heredables, que pasan a la siguiente generación, claro que puedes causar un desequilibrio. Mira, un ejemplo, porque es más fácil de entender con la naturaleza. Cuando hemos hablado antes de los lobos terribles, ¿vale? Estos lobos terribles de Colossal Biosciences. El Pacto de los Lobos, muy buena peli para este tema. Es muy peliculón, es verdad. Aunque al final era un león o una hiena. Sí, era una cosa random, pero bueno. Bueno, total, imagínate que esta empresa consigue permiso para introducir en la naturaleza estos lobos terribles, estos lobos tuneados genéticamente. Claro, esos lobos podrían reproducirse con lobos grises, con los lobos que viven en la actualidad en América, porque son muy similares, y estarían pasando algunos de esos genes que les han metido a los lobos grises. Llegaría a un punto generación tras generación que ya la especie del lobo gris como tal estaría, digamos, contaminada a nivel genético y sería otra cosa. Entonces, mucho cuidado a la hora de realizar cambios en el ADN de un ser humano, de un animal o de una planta que puedan pasar a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque al final no sabes dónde van a acabar esos genes y pueden otorgar algún tipo de ventaja al organismo que haga que se propague más y puedes incluso desestabilizar un ecosistema. Que a nivel biológico de algo que ha pasado en la historia, también por causa humana, el accidente de Chernóbil provocó, pues evidentemente, una devastación en la región de Chernóbil a posteriori por la radiación nuclear, pero también eso ha generado, hay una investigación de un español que son las ranas negras de Chernóbil. Sí, que aparecieron ranas negras después porque cambiaban, o sea, fue un cambio para adaptarse a aquella radiación nuclear. Entonces, de repente tienes un ecosistema que estaba destruido, que ahora es nuevo, es completamente nuevo, pero que está adaptándose a... Bueno, es que ya que ha salido esta referencia tantas veces en el podcast, la vida se abre camino. ¡Hey! Es que así me gusta. El Jurásico. Exactamente. Pues oye, Ricardo, muchísimas gracias por estas lecciones de ADN, edición genética. Muchas gracias. Selección genética. Esperamos verte de nuevo y mucha suerte con el libro Sexo Salvaje, editorial... La esfera de los libros. La esfera de los libros. Está muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. La becaria cansada. La becaria cansada. Vea, o sea, el regalo que hice por Navidad se ha ido a la puta mierda, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué? Con tanta fuerza, ¿qué coño te pasa? A ver, pero que se ha caído. ¿Te has hecho daño? ¡Eres gilipollas!
Ladies and gentlemen, así funciona. ¿Cómo se te ocurre hacer esto, Emilio? Es verdad que le he dado con mucho, Es que más Con has mucho- hecho raca, o sea, por favor. con mucho ímpetu. Pero bueno, continúa con tu Regalo de juego. mar, acordaos. Yo estoy feliz porque ya no tengo tiempo. Puedo estar aquí media hora con vosotros. Contad, por favor. Voy a intentar ir al grano. Al Venga. grano, to the point. To ¿vale? the point, yeah. Os voy a presentar unos biodilemas. Vale, súper interesante. Unos dilemas de bioética. Gracias. Súper al grano está yendo, ¿eh? Está yendo súper al grano. Y me tienes que votar con la tarjeta roja si es ilegal o verde si es aceptable. Pero los ejemplos son cosas que existen o te las has inventado. Son cosas inventadas por ChatGPT y por mí. Ah, vale. Hemos hecho un trabajo en equipo y esto es el resultado de ese trabajo en equipo. Tu compañero de aventuras. La becaria cansada. El primero es el típico que siempre se discute y siempre se habla, siempre se analiza. ¿Qué es? ¿Es aceptable o ilegal? ¿Debería ser aceptable o ilegal escoger el color de los ojos de tu hijo? Ilegal. A ver. No, ¿sabes? Se está tardando mucho más. Es el No, primer que sí, paso estás antes de, abriendo la una- veda, de estás algo abriendo peor. la veda, es verdad. Llevas razón. Además, ¿sabes por qué es interesante esto? Porque llegado un punto en la historia y en una distopía, puede ser que el color de los ojos sea una seña de identidad de una raza superior o de una sociedad, de una parte de la sociedad que tiene que estar más protegida o perseguida. Entonces, tomar cualquier decisión que al final es una cuestión de edición genética puede generar problemas que no somos capaces de ver Como todavía. Gamora en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que los tiene lilas. ¿Crees que te va a ir mejor o peor teniendo los ojos marrones? Me va de locos. No, igual no, porque igual azul es como siempre superior, ¿no? No, le compré el alegato a Emilio, es verdad. O sea, es que si no, No, siempre rojo, estaríamos jugando. Ay. rojo. Es que si no, siempre estaríamos jugando. Sí, o sea, ya la medicina estética cambia mucho el físico que tenemos. Pero no ¿Eh? te poquito Los al Ángeles, azar. todas las tías parecen Kardashians. Yes. Pero tú no tenías tan claro, no has votado. O sea, yo hubiera votado un rojo rapidísimo, por ejemplo. Sí. No, pero su alegato. No, a ver, es verdad que escuchando la entrevista de Ricardo que ha venido a explicarnos, no puede ser. Se abre la veda, eso es completamente cierto. Ya. Siguiente. ¿Debería ser aceptable o ilegal quitar la calvicie con edición genética? A ver, eso es un. Emilio verde y Yo Mar. también verde. Verde. Eso es una. Es empatía. Claro, y es una empatía. inseguridad. Pero es una cosa que causa Oye, pero si inseguridad hacemos a la había gente. inseguridades no acabamos nunca. Ya, pero es que ser calvo es muy puta. Yo tengo, yo tengo inseguridad de los ojos marrones también, puede ser. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, yo tampoco pienso. No. Pero claro, ¿cómo funcionaría? Porque sería antes de nacer o se puede hacer después. No, eso es después, efectivamente. Pero en cualquier caso, tú piensas la cantidad de calvos que se gastan dinero en Efectivamente. fármacos, que si minoxidil, que si no sé qué, que si se tienen que poner. No puede ser. O sea, es que al final la industria se va a sacar provecho de ti, ¿no? Pues Voy a hacer de una forma o de cosa. otra. Cambio de opinión. Sí, hay un cambio de opinión. Ok. O sea, es un insulto muy fácil para mis haters. Entonces, hay muchas veces que me insulta a alguien. Tú quieres decirle puto calvo. Sí, veo su foto de perfil y digo, ¿te dejo pelo? Gilipollas. Entonces, claro, es También, muy- también se fue a Turquía, quiero decir. Me encanta porque he dicho esto y mientras ando en mar, me está mirando así. María está ¿por oliendo qué el verano. Tienes que meterte en problemas siempre. Emilio? Sí, literalmente. Siguiente. ¿Sería moral hacer un clon de Rosalía para que cante en tu boda, No, y me parece una estupidez. Ponte Spotify y ya está, ¿no? Emilio? Además es que entonces no le pagarían los ricos de Abu Dhabi para, ¿sabes? Igual que a veces van los famosos, rollo No, Bruno porque no Mars. es. Es como hacerte tú puedes copiar un cuadro, pero, no será el pero original. Ella quiere derechos de autor, todas esas cosas, ¿no? La Es que propiedad es lo que iba a intelectual. decir yo. Depende del precio. De lo que me cueste alquilar a esta Rosalía clonada. Tú la alquilarías de verdad en tu boda. Da igual, Emilio. imagínate que te vale 1.000 euros. 1.000 euros. 100 euros. Pero todo el mundo sabría que es la Eres una versión. rata. Pero todo el mundo sabría que es la versión de Temu, ¿sabes? Nadie. Bueno, ya, pero la tienes ahí, está cerca, no sé. Me encantaría la versión de Temu que está cantando y de repente le hace un ojo. Sí, sí. No sé. ¿Tú que eres tan fan de Rosalía? ¿Tú lo harías? Es que es complicado. Ah, Porque aquí entra como... Va a quedar rara la comparación, ¿vale? Pero entra como el mundo de los zoos. Hay que hacer accesible para la gente que no pueda viajar el que vean animales exóticos. Hemos de hacer a los famosos accesibles. Había un punto en el que sí. Ahora llega un momento en el que no hace falta porque hay otras soluciones.
¿Es esta otra solución un ¿Cómo que holograma? había un punto en que sí? Un punto en el que la gente no podía viajar a Kenia para ver Vale, elefantes. vale. Bueno, ahora la mayoría de la gente tampoco. No, pero ahora tú puedes crear una realidad inmersiva que te haga sentir que estás en Kenia. Bueno, good point. Y pagas 10 euros la entrada y estás ahí sintiéndolo. Entonces, lo comparo con eso. Ahora, es verdad que no es lo mismo un elefante que Rosalía. Efectivamente. Creo que a Rosalía no le haría gracia que haya Rosalías de ella por el mundo. Ninguna. Entonces, como que a ella no le haría gracia, a mí tampoco. De verdad. ¿Aceptable o ilegal modificar? Deja el cristal, por favor, que lo vas a volver a romper. Por cierto, tengo ganas de tocar esto. Te vas a cortar. No, quiero tocar en la arenita. ¿Lo puedes tocar después? No. Vale. A ver. Momento de SMR. Es muy fina, ¿eh? Esta es arena de. Es que le hemos de tocado el Tenerife, reloj ¿eh? y se pone Sí. ahora. Bueno. No. ¿Qué vas a ir a No, coger? hay que limpiarte, gilipollas. Pues nada, me quedo así todo en el after show. ¿Aceptable o ilegal modificar siempre nuestro olor genéticamente para oler a lo que queramos? A Candy. A Este vainilla. me mola. A mí también me creo gusta. Me que parece que estáis siendo unos hipócritas de cuidado. No, a ver, ¿por qué? es verdad que va en contra del alegato que había hecho yo al principio acerca del color de los ojos, porque al verdad. final los olores también pueden ser señas de identidad. Mm. Pero al mismo tiempo me parece muy divertido ir un día a una fiesta y oler a puta mierda, ¿sabes? Y joder toda la fiesta al ¿Tú resto crees, del ¿Tú mundo. crees que es divertido eso, Emilio? Sí, en Emilio realidad. se quiere hacer como el libro ese de Jerónimo Stilton de los olores, pero en humanos, ¿sabes? Como el Ya. olor a fétido Pero de tú quieres ogro. ahuyentar a todo el mundo en la fiesta. Sí. O sea, para trolear, sí. Pero ¿Qué? luego otro día quiero oler a... No, pero si escoges Sexo caca, ya escoges ¿Veías? toda tu vida. Piensa que es una edición genética. Edición genética. Ella no lo ha pillado. No, lo escoges y ya para siempre. Vale. Vale. O sea, sois hipócritas. no, para siempre no. Vale, siguiente. Vale, siguiente es la última pregunta, ¿vale? Si te editas genéticamente, imagínate que se hace legal cambiarte los ojos, la cara, el olor, el pelo, lo que quieras. ¿Crees que eso te obliga el día de mañana en tu perfil de Tinder o incluso de Instagram a clarificar? ¿Se dice clarificar? Sí. Clarificar que estás editado genéticamente. Esto era literalmente el argumento de Gattaca, ¿no? Verde, ¿otra película? Sí. Stop. Verde que sí, rojo que no. ¿Qué ponéis? No. ¿Para qué lo vas a...? O sea, ¿para qué se tiene que obligar a decir? O sea, entiendo que esto es un poco en la línea de lo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Que Un tienes poco que sí, decir un poco sí. si ha sido creado con IA o no. Pero yo sí que siento que esto, vuelvo a lo que decía antes, con la medicina estética ya nos pasa. O sea, hay gente que tú piensas, wow, es guapísima. Claro, es que ha podido tocarse. o ¿Pero ha crees que querido. debería poner en una etiqueta en su cara Pero es que, en ya lo- LinkedIn pero que se ha es que editado? no hace falta, sinceramente, que lo haga, o sea, lo digan se porque nota. ya se nota, Bueno, efectivamente. pero la edición genética sería Pero- distinta porque es algo... Se tocaría menos. Pero quiero decir que todo esto costaría dinero y que también, antes hablábamos de razas en las entrevistas, pero es que esto también sería como un salto de clases, ¿sabes? Claro. Porque tendríamos a gente de la hostia de guapa y luego tendríamos a los simples mortales que no nos someteríamos a esos procesos. A mí no me incluyas. Tú eres guapísima, Mar. Gracias. Emilio no. Yep. La gente que Discrepo. nos está viendo, comentad en los comentarios de YouTube. Porque en Spotify se puede comentar un poco, sí, ¿verdad? Sí, sí. Donde queráis de comentarios, ¿qué opináis de esto? Porque genera un poco de duda. Vale, os voy a plantear algunas mejoras que vosotros podéis hacer y tenéis que escoger entre una y la otra. Vale, Empiezo por Mar, ¿vale? vale. ¿Te me estoy poniendo negro en la cara? No. Sí que me estoy poniendo negro. Es malísima persona. Sí, sí, que te estás Me he poniendo empeorado. negro. Es que no es arena, es como pinta esto. Es que Marina, tía. Has querido tener tu momento SMR y... Ya, tío. A ver. No, es que Emilio, eres una pésima persona, de verdad te lo digo. Ahí, ya estás. Ya estás, ¿no? Estás perfecta ya. Vale, sigo con la manita. Venga. Vale, Mar. ¿Qué Sí. prefieres? Sí. ¿Qué mejora genética prefieres? Mm. ¿Tener memoria fotográfica? Repito, ¿qué prefieres? ¿Tener memoria fotográfica toda tu vida o poder leer 100 páginas por minuto sin perder la comprensión? Pues mira, lo de la memoria fotográfica me había encantado porque yo me acuerdo que en los exámenes, sabéis que había gente que tiene memoria fotográfica y yo a veces era como, recuerdo la parte de la punta y era como, Hacer esfuerzo. zoom in. Sí. Y en el zoom in no La funcionaba. página 43 ¿sabes? estaba ahí, Sí, y el zoom in, todo borroso. Pero el tema de leer, me gustaría me gustaría el tema de leer, porque ahora mismo estoy leyendo mucho, voy un poco despacio, obviamente, como cualquier ser humano, y leer 100 páginas así por minuto tal, es que me sería tan útil y tan Pero igual, eficiente. rollo,
la memoria fotográfica te sirve más en el día a día, porque ¿dónde dejé las llaves? Ahí. Ya, Cuenta, pero ahí. ahora Súper útil en La- comparación a poder leer 100 páginas por La de minuto. tiempo que perdemos en el día a día buscando nuestras llaves. no, Pero Marín, el es que creo acceso que al eso te pasa a ti. conocimiento no infinito, ¿vale? Porque es dificilísimo. Pero a la cantidad de conocimiento al que puedes llegar gracias a leer 100 páginas por minuto, Bueno, supera cualquier tipo de obstáculo que puedas encontrar en un día a día, como cosas, como ejemplos como el de la llave. ¿sabes qué pasa? Que yo no recuerdo haberte preguntado. Gracias. Es que estaba esperando a que te dijera eso. Esta era mi pregunta, Emilio. Entonces. Posesivas. Ok, Mar. Posesivas. Ahora sí que voy a ti, Emilio. Venga. Por favor, dime tu opinión. Venga, venga. Venga. ¿Qué mejora genética Dale, dale. prefieres? ¿Dormir solo 2 horas al día y poder funcionar? ¿O no necesitar comer nunca? Lo de dormir. Claro, quiero comer, ¿sabes? Me gusta comer. Lo que pasa es que también te preguntaría, pero ¿me despierto con la satisfacción de haber dormido suficiente? Porque claro... si me Sí, dices- sí, sí, ¿no? estás saciado. Lo de dormir. Pero 100%. piensa que el otro, en verdad, si hay una catástrofe, sobrevives más. Ya, pero es que pues si hay una catástrofe, pues bueno, pues muero. Prefieres como- morir. Sí. Ok. O sea, se acaba tu ejemplo. Por eso respondí la de antes, porque sabía que me había preparado las peores. Mar, ¿qué prefieres? Sí. ¿Qué mejora genética prefieres? ¿Ser genéticamente inmune al estrés? Me ¿O encanta. nunca sentir celos ni envidias? No, el estrés, 100%. Sí. Uy, sí, porque yo soy una estresada de la vida. Ahora ya necesito vacaciones, Emilia, dámelas ya. Entonces, sí, 100%. Celos y envidias se sienten a veces puntualmente, luego haces tú el proceso mental, ¿no? Y dices, oye, pues esto es una cosa natural de la vida. Se Y- trabajan. Claro, pero que no es una. O sea, yo personalmente no vivo envidiosa de todo el mundo ni celosa, ¿sabes? Tienes que estar tranquilo contigo mismo. Entonces, el estrés es muy importante. Es una cosa en la que tienes que trabajar tú, Marina, personalmente y ya está, no pasa nada. Todo. El estrés, el sentir No, celos, no, sentir envidias. Esas dos últimas. Esas. Sí, Otra vez, te encanta hablar cuando nadie te ha preguntado. Es fascinante. solo quería añadir. Esta pregunta es muy para Emilio, ¿eh? La que viene. ¿Qué prefieres, Emilio? ¿Detectar si alguien miente con solo mirarlo o hacer que todos te crean aunque mientas? Es que las dos ya ocurren por naturaleza. Vale, ¿no es verdad eso? Entonces escoge una. Vale. La primera. Sí, Porque la segunda me convertiría en alguien demasiado poderoso. Sí, irías No te como gusta tanto poder. No, porque me pervertiría muy fácilmente. Sí, te, Ay, sí, te pervierte eso, te hace ser mala persona. Sí. ¿Tú crees que con poder te pervertirías? No estoy seguro, pero en esa incertidumbre es donde opera. Oh, wow, qué filósofos. No, pero yo creo que te perviertes en el momento en el que tú adquieres la práctica de mentir todo el rato. Empiezas por eso y acabas matando a todo el mundo, ¿no? Sí. No. Sí, además, lo que mola de la primera es que Es que no me te, puedo tocar te la evita cara. ser un paranoico, ¿sabes? Porque yo creo que muchas de las cosas que nos pasan, que nos pueden pasar en el día a día es esta desconfianza que generamos, pues porque alguien nos ha mentido, alguien nos ha traicionado, pero el hecho de que tú puedas ver detrás de ese túpido velo. ¿No crees que la persona que te miente tiene derecho a mentirte? Sí, es verdad. A ver, alguna Pero mentirisilla. prefiero eso a que todo el mundo me crea todo lo que le digo. Pues es verdad que yo tampoco soy muy mentiroso, pero. Ok. Vale, y esta última, para los dos, ¿vale? Así Ahora Emilio puedes está hablar. Es decir, contento. que voy a responder yo solo, ¿no? No. Sí. Esta es simpática, es una simpaticona. ¿Qué es? ¿Qué mejora genética preferís? ¿Poder aprender cualquier idioma en 24 horas o saber cocinar como un chef con solo oler un plato? Mm. Para llegar a mi sueño de llegar a Masterchef Celebrity algún día, la segunda. Y Es encima, Celebrity, ¿eh? Celebrity, Celebrity, chaval, ¿eh? Ojo Ah, no, ahí, no, ¿eh? claro, Tela. perdón, Celebrity no. No, Ya, sí. no puedes cambiar, no puedes cambiar. Pasas No, demasiado claro. tiempo con Emilio, Ella ¿eh? famous. No, es que Sí. sé que de otra forma no podría entrar jamás a ese formato. Pero no, iba a decir la de aprender un idioma, me parece mucho más útil. Joder, Mar, pensaba que ibas a decir la de... No, 100%, porque cada vez, yo con el paso del tiempo me doy cuenta de que los idiomas no se me dan tan bien como yo pensaba de pequeña, entonces no me vendría mal. Pero piensa que a la larga igual hay innovaciones tecnológicas que hacen que no haga falta aprender idiomas. Pero hay cierta parte guay en no saber cocinar un plato, ¿no? Aprender, ir masterizándolo. La carbonara al principio te puede salir un churro y luego te sale súper bien si la repites 3 veces. ya, Está pero chulo igual eso. quieres hacer un pato a la... O te vas a un restaurante Algo. y lo pides. ¿Cómo se cocina un pato muy elaborado? A la naranja. ¿Quién es? Pues eso. ¿Tú, Emilio, qué votas?
Voy a decir lo de cocinar, porque lo de los idiomas no va a ser tan útil dentro de poco, porque vamos a tener traductores simultáneos que nos vamos a poner aquí. Entonces, Aquí, ¿eh? sí, Justo aquí. Justo aquí. En este En las cuerdas vocales. Ok. Para que lo Pero detecte ¿dentro o conforme fuera? hables. No, fuera, aquí. Fuera, visualmente, ¿eh? Botoncito, sí. Suena Ok. muy bien, muy prometedor. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por este after show, por verdaros también. Se ha terminado tu tiempo, efectivamente. Muy bien. Emilio, Ana. recoge todo este cristal. Yo me voy María, a ¿y tu limpiar la mano. Ah, vale. Digo, ¿cómo va tu mano? Así despídete de todos nuestros espectadores. Adiós. Ay.